Bueno, buenos días para todos. Con mucho gusto los recibimos en esta jornada que nos ha tenido bastante entusiasmadas en su organización en estos meses y que es el resultado del esfuerzo y del trabajo cooperativo entre distintos actores dentro del Consejo de Formación en Educación. Y bueno, estamos a la espera de que venga la consejera María de Ibarbure, pero se ve que está demorada para hacer la apertura, así que como no queremos perder los minutos valiosos para escuchar a nuestra primera invitada, entonces vamos a darle comienzo a la actividad. Acá estamos sentadas las organizadoras del evento. Les decía que este es el resultado de un trabajo compartido entre la asesoría en Derechos Humanos del Consejo de Formación en Educación. Está a mi lado Fernanda Blanco, que además es la representante en la Comisión de Educación en Derechos Humanos del Sistema Nacional de Educación Pública. Y María Luján Pepe es la coordinadora del área sociológica de Ciencias de la Educación, y Alice Zunini, la coordinadora del área psicológica de Ciencias de la Educación, y bueno, y quien les habla, que soy la coordinadora del Departamento de Sociología. Bueno, les va a decir unas palabras Fernanda Blanco. Gracias. Bueno, yo voy a presentar a Dinora Mota de Sousa, ¿no? Porque fue la que quedó sin nombrar. Y lo que queríamos hacer hincapié, además de darles la bienvenida, después que terminemos les vamos a pedir que se acerquen un poquito más, que no sean tímidos. Nosotros estamos haciendo este seminario como parte, como apertura, es decir, además de ser un seminario abierto donde hay muchos invitados, en el marco del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que fue aprobado en el mes de diciembre y que es un plan aprobado por todo el Sistema Nacional de Educación Pública, del cual también nos parece que sería interesante que todos nos fuéramos apropiando y conociendo en los sitios web, en el plan en papel. Bueno, muchos de ustedes son caras que vimos en la presentación del plan en la Torre Ejecutiva. En ese marco y en el marco del trabajo articulado de las distintas áreas del Consejo de Formación en Educación, nos parece súper importante esta primera instancia que hemos podido organizar de seminario e inicio de un curso semipresencial, donde hemos trabajado durante muchos meses de manera muy, muy cooperativa, muy articulada, sociología, ciencias de la educación, psicología. Y creo que son pasos que dan cuenta también de esto que nos preocupa, que es la educación, derechos humanos, la perspectiva de género en toda la educación, para que no sea solo algo enunciativo. Además, tuvimos oportunidad de contar, y hoy tenemos invitadas a varias personas referentes, tanto en el área nacional como internacional, que ahora después les presentaremos y que además ustedes tienen en el programa, pero que realmente entendimos que esto de la educación en derechos humanos, de la perspectiva de género en la educación, tiene que hacerse carne de alguna manera en este tipo de acciones colectivas y que tengan que ver con todos los ámbitos de la educación, que no es un tema de una asignatura, de un área, sino que poco a poco dar sí formación específica y obtener más conocimientos sobre las temáticas, pero para poder transversalizarlo, para poder hacerlo parte de nuestra acción educativa cotidiana. Así que bueno, estamos como muy contentas. En lo personal, yo apenas no soy asesora, soy referente del área de Derechos Humanos y Género del Consejo de Formación y Educación, pero me siento muy gratificada por poder trabajar con las áreas académicas del Consejo de Formación y Educación en este trabajo que fue verdaderamente colaborativo y articulado. Así que bueno, Alice, creo que quería saludar también. Bueno, buenos días a todos y todas. Agradecer a todas las compañeras y el trabajo conjunto. Creo que esto es la demostración de que existen los institutos en el Consejo de Formación en Educación,
pero hay actividades que las hacemos interinstitutos, ¿no? En este caso, Dinora, que pertenece al Instituto de Matemáticas y Ciencias, y bueno, nosotros como integrantes del Instituto de Ciencias de la Educación, creo que hay temas, como dice Fernanda, que son transversales y que son muy importantes para la educación del futuro. Así que le agradecemos la presencia y que disfruten mucho de nuestras queridas invitadas. Mariela. Sí, hola, buenos días para todos. Esta también, como señalaba Fernanda, es la etapa inicial, la primera etapa presencial de un curso que tiene 3 meses. Algunos de ustedes están inscriptos para ese curso, otros no. Pero bueno, aprovechamos también a señalar algunas cosas que tienen que ver con el curso, que educar desde la perspectiva de derechos humanos y género es algo en lo que creemos. Acá también uno puede adherirse, creo que si ustedes están acá es porque creen que es posible educar desde esa perspectiva o reflexionar juntos sobre cómo educar desde esa perspectiva, ¿verdad? Uno puede entender que quizás teniendo un comportamiento ético, siendo respetuoso de los derechos humanos, alcanza como para eso transmitirlo en las aulas. Bueno, nosotros pensamos que uno requiere a veces de enfrentarse a determinados dilemas, a determinadas situaciones, antes de que aparezcan en las aulas y poder plantearnos cuáles podrían ser esas salidas. Es decir, de hecho, no va a haber ni en esta instancia ni a lo largo del curso recetas sobre cómo educar en derechos humanos. Uno no podría pedir eso de cualquier curso, sino enfrentarnos a lecturas que conceptualmente teorizan sobre el tema del género y los derechos humanos en general, que son temas que, digamos, están en este momento de tal importancia, tan puestos en el tapete, que hacen que el Sistema Nacional de Educación Pública haga un plan nacional de educación en derechos humanos, considere que eso es relevante. No podíamos estar ajenos desde las ciencias de la educación, desde los departamentos académicos, no podíamos estar ajenos a eso, por eso esta iniciativa, pero entender que, como decíamos, no hay recetas, sino pensar juntos, reflexionar juntos. En la última etapa del curso va a ser un taller, donde, bueno, podamos decir, ante determinadas situaciones, ante determinadas condiciones del aula, ante determinadas incidentes que pueden surgir, en donde se motiva esa participación del docente, que puede ser un ejemplo para la educación en derechos humanos, bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo actuamos? Muchas veces sentimos que no estamos preparados para enfrentar determinadas situaciones, que no sabemos muy bien qué hacer, que lo hacemos desde la perspectiva personal de lo que cada uno considera. Creo que cuando estoy hablando de estas situaciones, cada uno de ustedes puede pensar en cosas que se ha enfrentado, situaciones que le han planteado a algunos, dilemas éticos que bueno, que la idea es, como decíamos, enfrentarlos con otra firmeza, con otra conceptualización detrás de lo que estamos haciendo. Celebramos que haya tanta gente también interesada como nosotros pensábamos en esta iniciativa y les agradecemos entonces su presencia aquí y esperamos que aprovechen este curso. Hace muchos años que vive en Costa Rica, ella se autodenomina argentica, ¿no? Y sí. Es maestra, es educadora, se ha profundizado sus estudios a nivel de lingüística y, bueno, luego fue trabajando más profundamente. No es muy adepta que demos todos sus títulos y currículums, así que yo voy a hacer caso a su deseo. Nada de curriculazos, no es un buen comienzo. Ha profundizado mucho en el tema de educación en derechos humanos y ha especializado en eso, en mucha producción de materiales, investigación, producción de materiales para el estudio de la temática, y además trabaja para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y bueno, hoy va a compartir con nosotros un espacio entre ponencia y taller, dentro de lo que las posibilidades permiten. Así que yo le pido una cálida bienvenida a ustedes para Ana María y nosotros para ustedes también. Perfecto. No, porque una vez que corra eso, corre y el señor está por ahí. Bueno, muy buenos días, colegas.
Compañeros, compañeras, es un enorme gusto estar acá. Yo disfruto mucho siempre venir al Uruguay. Una, porque tengo una gran cercanía cultural con el Uruguay, porque nací del otro lado del charco, pero además porque siempre encontré una enorme receptividad, un alto espíritu crítico, unas ganas de problematizarse, de realmente ver cómo se enfrenta uno con las realidades que tiene el trabajo de docente desde una postura nada conformista y muy comprometida. Entonces yo estoy muy feliz de estar acá. Lo último que quiero es hacer una conferencia, no, me parece que es muy aburrido y prefiero, estuvimos pensando con Fernanda a ver cómo hacerlo y dado que tenemos un poquito de tiempo, pensé usar un recurso que es un video que hizo el Instituto Interamericano de Derechos Humanos hace tiempo, pero que yo creo que todavía tiene mucho que aportar en términos de abrir la discusión. Entonces, les propongo que empecemos de una vez con esta historia, que dura unos 25 minutos, y después, sin más trámites, les voy a proponer un trabajo en pequeños grupos, dándole a cada grupo una sugerencia, una consigna de análisis, de discusión, por unos 15 minutos, no mucho más, porque me interesa que aunque no lo elaboren profundísimamente, sí saquen algunas ideas y las compartan con el resto del grupo y abrimos la discusión general. Y al final tal vez subrayar o sintetizar algunas ideas o conceptos básicos de qué es esto de la educación en derechos humanos, qué es esto de trabajar con derechos humanos y en qué medida es una herramienta más para los educadores. Entonces, sin más trámites, vamos al video. Bueno, vamos a ver si lo logro. Central en la mañana parcialmente nublado con lloviznas sobre la cordillera, en la tarde nublado con lluvias al finalizar el periodo. En la región norte del país se esperan besos, ternura, que derroche de amor. Campo Pagado, trabajador de la Universidad Nacional, Asamblea General de fin de periodo, hoy miércoles a las 8:30 de la mañana en el auditorio Florito Picado. Apúrenle que ya van tarde. ¿Usted no va para el cole, profe? No, hoy están con don Arnoldo. Bobby, vaya para la casa. Vamos. Vamos, vaya para la casa. Vamos, Bobby, vaya para la casa, vaya para la casa. Vaya para la casa. Vamos, vaya para la casa. Hablamos de actitudes, de cambiar actitudes. Esto significa que los maestros y maestras debemos tratar de ver todos los elementos del proceso educativo. No solo los expresos, los que están allí en los libros, lo que anotamos en el pizarrón, lo que decimos, sino también todo lo que hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Por ejemplo,
Ustedes sentirán algo diferente si yo me acerco a ustedes o si, por el contrario, les hablo desde un podio, desde un elemento vertical, desde un elemento que establece una distancia. La educación está llena de estos elementos y por eso hacer estudiantes con conciencia crítica significa permitirles ejercer su libertad, confiar también en que son capaces de ejercer su libertad. Esto no siempre es fácil. Muchas veces nosotros tenemos que vencer nuestros propios estereotipos. Y cuando digo estereotipo, hablo de esos modelos, de esas ideas que no son ciertas, pero que nosotros asumimos casi como una verdad automática. Cuando nosotros queremos descalificar otro grupo o descalificar otras personas. Por ejemplo, cuando decimos todos los indios son vagabundos, o si los niños y las niñas tuvieran libertad, la emplearían para mal. Voy a entregar los exámenes de matemáticas. Ana Ortega. Fernando Ruiz. Qué bárbaro, Fernando. Usted siempre me sorprende. Yo creí que era imposible sacarse peores calificaciones que fallas, pero veo que me equivocaba. Lucrecia Solís. ¿Qué pasó, Lucrecia? ¿Me decepcionó? Mi mamá se enfermó, tuve que llevar a los... Mamá se enfermó, excusas, siempre excusas. Sala José Miguel. Rápido, Salas, rápido. Gabriela Yáñez. Excelente, Gabriela. La felicito. Al menos uno del grupo me da la talla. Voy a sentarle en medio de la clase para que contagie a algunos de sus compañeros. Álvaro Fallas. Haciéndole honor al apellido, Fallas. Fallas, ¿por qué no busca una pala o se va a coger café? Pero no me hace perder el tiempo a mí, ni le hace perder el tiempo a usted tampoco. Luis Rocha. Luis, la próxima vez deje el examen en blanco y yo se lo acepto. Pero no haga el ridículo. Carlos Esteves. No vino. Fanny Hurtado. Flores. Si Flores es un novato en el movimiento sindical. Yo preferiría a don Ruperto Ruiz o a Ana Camacho, que ya es mucho decir. ¿Qué va? Si Flores de tonto no tiene un pelo. Y de novato menos. Según ustedes, ¿quién fue el que negoció con el gobierno últimamente? ¿No me vas a decir ahora que Felipe Flores? Pues claro. ¿Estás loco? Mira, los que estuvieron eso fueron primero Ulises Artavia, después Genaro Peña, y también estuvo en el... Es una mujer. Ana. Laura. Lourdes. No. A ver, me doy. Olga. Qué bueno verla. ¿Qué haces aquí? Pues lo mismo que vos, ¿qué iba a hacer? Sentarte. Bueno. Conocer aquí, hablando. Un amigo, René, otro compañero. Permiso, me voy a sentar allá. Fuimos compañeros en la universidad. Es un montón de eso, ¿verdad, Olga? Bastante. ¿Y qué les pareció? La charla. Bien. A mí me encantó. Sí, es que no sé, por ahí uno es muy cerrado y esto te abre nuevos horizontes. Además, yo estoy segura que si aplicáramos los derechos humanos en el aula como son, toda la educación estaría mejor y el país también. Sí. Yo no sé. Antes habría que pensar en nuestros derechos. Por favor, ¿me regala el azúcar? Decía que antes tenemos que pensar en nuestros derechos, porque con esos sueldos que nos pagan, ¿qué va?
Además es muy lindo que le vengan a decir a uno cómo enseñar. Otra cosa es estar en el aula y tener ese montón de muchachos sin saber qué hacer. Señores, vamos, por favor. Vamos al salón, vamos a No me malinterprete, ¿verdad? No, para nada. Pero si está en negativo, no sé cómo hace para dar clases. Cuando estemos en el aula con nuestros alumnos y nuestras alumnas, hay ciertos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Uno de ellos, y que es muy importante, es la forma como vamos a distribuir los escritorios. La forma tradicional, como los hemos hecho, es colocar al maestro o a la maestra en un primer plano. De esta manera, nosotros estamos transmitiendo un mensaje implícito a los alumnos. Les estamos diciendo que nosotros los maestros somos los conocedores de la verdad, que ellos son simplemente oyentes. Debe haber un auténtico intercambio de experiencias donde todos estemos en un mismo plano. Por eso, la disposición circular es una disposición muy positiva. Ahí nadie está colocado en un nivel de superioridad. Todos somos iguales, todas nuestras ideas son valederas y deben ser respetadas. En el aula, todos los elementos son importantes, es como en una obra de teatro. Por eso es que no debemos olvidar ninguno de todos los factores. Los dibujos les quedaron muy bonitos. Pero yo veo una cosa. A ver, ¿cuáles son los trabajos que están haciendo las mujeres en esos dibujos? ¿Quién me quiere responder? Porque a los hombres los pintaron haciendo cosas muy distintas, pero casi todas las mujeres lo único que hacen son trabajos de la casa. Vamos a ver, ¿quiénes tienen mamás que trabajan fuera de la casa? Muy bien, Julio, Laura. A ver, ¿en qué trabaja tu mamá, Julio? Mi mamá es secretaria. Muy bien, ¿y la tuya, Adriana? Mi mamá es comerciante. ¿Y vos, Katia? Mi mamá es doctora. Bueno, a ver, ¿quién más? Muy bien, Carmen, Jorge, María. Ahora vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a dibujarnos haciendo lo que más les guste, lo que ustedes quisieran hacer, ¿sí? Es que a veces pensamos que las mujeres solo podemos trabajar en la casa y no. Eso es porque tenemos un estereotipo. ¿Alguien sabe lo que es un estereotipo? No. A ver, vos, Alejandro. El estereotipo es el equipo de sonido de los carros. Vamos a ordenarnos para dibujar, ¿sí?
Los demás pueden irse. Si tan solo fueran un poquito mayores, no tendríamos que hablar. Saldríamos a la calle y lo arreglaríamos con unos cuantos golpes. ¿Verdad, Fallas? Pero no quiero meterme en ese enredo. Y menos por ustedes. No tengo que explicarles que los van a expulsar, ¿verdad? Así agradecen el esfuerzo que hacen sus padres por ustedes. Haga lo que quiera, me da igual. Si me tengo que ir, me voy. Total, para seguir aquí soportando sus humillaciones y sus cosas. ¿O cree que es bonito aguantarse toda esa basura que usted nos echa encima y quedarnos callados solo porque usted es el profesor? ¿Qué va? En mi casa me enseñaron que si uno no se respeta, nadie lo hace. ¿Cree que es broma? Para usted será muy lindo humillarnos y hacernos sentir que no valemos nada. Recojan sus cosas y váyanse. Después hablamos de esto. Realmente, la educación en derechos humanos va más allá de las buenas intenciones. Trasciende una noble intención. La educación en derechos humanos, además de eso, es una cuestión urgente. Y es una cuestión donde los maestros y las maestras tienen una función insustituible. Para ello, para pensar en esta urgencia, nosotros podemos recordar tan solo que cada hora aproximadamente muere por causa del hambre un niño o una niña en el mundo. Antes de que terminemos esta jornada, ya habrá muerto uno más. Y esta población infantil que está padeciendo los efectos de la injusticia tiene en verdad muy pocos defensores. Si nosotros pudiéramos representar el país del hambre de la humanidad y nosotros pensáramos para ello que Centroamérica fuera un solo país de 25 millones de habitantes, esta tierra del hambre sería 40 veces más grande que Centroamérica. Así tenemos que suponer que la gran explosión, el Big Bang, el momento cero, ocurrió hace alrededor de 15.000 millones de años. Imagínense toda la energía y la materia del universo concentrada en un solo punto minúsculo, un punto diríamos casi matemático. De pronto, ese pequeño huevo reventó
y liberó toda la energía y la materia. ¿Cuál sería la magnitud de esa explosión? Que todavía ahora las galaxias se alejan a velocidades cercanas a la de la luz de aquel punto. Y según las leyes de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Lo que quiere decir que nuestros átomos están aquí desde aquel lejano momento cero o Big Bang. O sea, que algunos de los átomos que están en sus cabezotas, por ejemplo, fueron parte de una estrella apagada, de un glaciar o de un dinosaurio. Dicen que los humillo, que en lugar de estimularlos, desvalorizo lo que hacen. Déjenme contarles una cosa. Cuando yo tenía su edad, en ningún momento pensé que llegaría a ser profesor. Yo quería ser futbolista primero y abogado después. Pero aquí estoy. Ya son 12 años de trabajar en esto. Sé que no soy el mejor, pero tampoco soy un inepto. Les voy a confesar algo. Lo que más me gusta de este oficio, lo que todavía me mantiene aquí, es el hecho de que en esto nadie puede decir que lo sabe todo, que ha llegado hasta el final. Parece mentira, pero aquello de que la violencia engendra violencia no es válido solo para los países o las sociedades. También lo es para nuestras propias vidas. Pero bueno, no es momento de ponerse a filosofar. Lo único que yo puedo decirles es que de ahora en adelante esta aula será un lugar donde todos puedan sugerir y opinar. Un momento, silencio. Eso sí, ordenadamente, ¿verdad? Ha sido un seminario. Bueno. ¿Quiere que lo lleve, por lo menos a la terminal? Ah, no. Es ahí nomasito. Prefiero caminar. Bueno, mucho gusto. Ah, espero que no se haya quedado pensando que mi trabajo no me importa. No, para nada. Yo no estudié pedagogía, pero llevo años en esto y me gusta. Realmente me gusta. Lo que pasa es que es difícil trabajar sin estímulos, sintiendo que lo que uno hace no es valorado. ¿No le parece? Bueno, tal vez no es igual en los colegios privados. Escuela. Yo trabajo en una escuela. Escuela, da igual. Ah, y lo otro es lo de las metodologías. No está cansada de esa palabra. Uno con costos puede con los alumnos y quieren que aprenda una metodología nueva cada año. ¿Qué va? ¿Sabe? A veces siento que si pudiera conseguir otro trabajo, dejaría botado todo esto. Pero bueno, eso es tema para rato. Te están esperando. ¿Por qué no anota el número de mi colegio? Y me llama por si algún día va por allá. Sí, claro. Es muy bonito, viera. ¿Tiene lapicero? Oh, no, mejor anota el de mis vecinos. ¿Cuál es? Así me puede llamar o me deja el recado. ¿Cuál es? 6 74 32 14. René Sánchez. Listo. Bueno, ahora sí va. Buenas noches.
a mayor, posibilitar la participación implica tiempo, entonces entra en conflicto con los contenidos que queremos desarrollar y la cantidad de material, etcétera. Pero bueno, yo acá no tengo más, no me puedo estirar, entonces vamos, corté, lo único que faltaban eran los créditos. Ahora, después hablamos y si quieren me preguntan del material en sí, pero les propongo una pequeña, breve discusión grupal y les pido que se armen, en 5 grupos. Como ustedes quieran, pueden ser con los compañeros más cercanos, sencillamente mueven las sillas y hacen como un círculo. Ahí entran 2, acá entran 2, allí podría hacerse 1. Y ahora les hago una propuesta de reflexionar sobre un aspecto del material para después intercambiar y hacer una discusión colectiva sintetizadora. Bueno, le voy a pedir acá a los 4 primeros grupos que hagan un comentario y un análisis de las historias del video desde la perspectiva de distintos personajes. Yo los invito a mucharse un poquito, apriétense, porque si no van a tener que hablar muy fuerte y van a perturbar a los otros. Así que ahí se achican. ¿No se escucha? ¿Ahora? Ah, bueno, pero yo como maestra tengo voz fuerte, así que a capela, no tengo problema a capela, pero si están grabando, sí, eso es un problema. Bueno, a ver, un grupo 1, digamos ahí el primer grupo, les sugiero que reflexionen un poco en la historia, las conductas, la situación de René, el maestro de escuela secundaria pública rural. Ok. El grupo 2, ¿ustedes son otro grupo? Está muy grande. 1, 2, 3, 4. Y todavía me falta 1. Eran 5 los que yo pensé. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Entonces, ustedes piensen, si quieren pueden intercambiar algo, pero no tenemos tanto tiempo. En la historia desde la perspectiva de los alumnos de René, los chicos de ese colegio secundario rural. Al grupo 3, les pido que piensen en la historia desde la perspectiva de Olga, que es la maestra de escuela primaria privada, todo sugiere. Y a ustedes, que son un montón, pero si quieren se dividen, que piensen en la historia desde la perspectiva de la directora de la escuela privada y los padres de la niña que van a quejarse. Unas ideas para compartir. Por favor, elijan un relator, así abreviamos, así el proceso es más claro. Tendrán, digamos, unos 15 minutos, así nos queda tiempo para... Elijan un relator, por favor, y les doy unos 15 minutos. Chicas, unos 15 minutos y elijan un... No, perfecto, elijan un relator para que presente. Bueno, en el caso de ustedes no hay más personajes, pero me interesa que piensen a través de toda la historia en un eje que es un eje del taller y del programa que ustedes están realizando, y es el de la perspectiva de género. Simplemente, ¿qué ven en la historia? Si ven algunos elementos que les llamen la atención, positivos o negativos, donde ustedes crean que entra en juego la perspectiva de género. ¿De acuerdo? Entonces, nombren un relator para facilitar la comunicación y les doy unos 15 minutos. Adelante.
Cuando analizábamos la conducta del docente, veíamos que había un... Sí. Por eso digo. Eso es lo que nos tocó analizar, las conductas y el rol docente, ¿verdad? Ahí está, o de René. Cuando las analizábamos veíamos que había un descreimiento personal en lo que podía hacer y hacia dónde podía llegar y en lo que se podía proponer para lograr. También como que había un sentido, una desmotivación bastante importante por parte de él como para poder impartir, hacer esa transposición didáctica que todos tratamos de impartir a nuestros alumnos, ¿verdad? Desmotivado, bueno, una afectividad también que eso le impedía llegar a sus alumnos, y entonces ahí también se ve el CLIN, digo, siempre decimos nosotros, sin afectividad no hay aprendizaje, y bueno, tiene que darse el aprendizaje justamente con alguna cuota de afectividad, porque si no, es imposible que haya aprendizaje, ¿no? Tenemos que poner, y lo mínimo para poder empatizar con el otro. Digo, tenemos por suerte el tema de las inteligencias emocionales y poder trabajarlas y saber manejarlas, ¿no? El aislamiento. El rol docente nunca debería de ser un tema aislado, siempre tiene que ser trabajarse al menos a nivel de pares. Digo, con aquel que yo me siento más cómodo por ahí no es de mi disciplina, pero sí dentro de un área con el cual yo pueda planificar, con el cual yo me pueda sentir contenido y decir, bueno, contigo hablo, contigo estoy, porque hay muchas situaciones que en la institución muchas veces tenemos que resolverlas y nunca podemos solos. Nos pasa, vamos a poner un ejemplo clarito, un ejemplo de una situación de abuso, por ejemplo, y viene un alumno y nos cuenta una situación abusiva la cual está siendo víctima. Muchas veces nos quedamos súper cargados porque son situaciones sumamente delicadas. Bueno, nosotros salimos con una situación tremendamente allí angustiante sobre el que hacemos, que voy. Bueno, tengo que tener un referente con el cual yo pueda, porque eso no puede tampoco circular, algo tan delicado por toda la institución educativa. Frente a eso vengo, lo charlo, lo converso y bueno, con ese a ver qué podemos hacer en ese par al menos que tengamos para recostarnos en un primer momento. Sí. Después, el aislamiento, bueno, como decíamos, como vimos, él cuando se pudo comunicar y conectar con esta otra colega que trabajaba de una forma diferente a él, que tenía menos libertades, ahí pudo como encontrarse y ver en su espejo y ver un reflejo también para poder trabajar y ver dónde estaban sus fallas en la práctica docente. Bueno, compartir con otros, y lo que remarcamos es que a pesar de que es una película del año 93, hoy se sigue viendo exactamente lo mismo y que no hemos cambiado para nada, digo, que hemos adquirido algunas libertades. Yo planteaba acá en el tema de la formación docente, sobre todo que es donde soy docente, que estamos cambiando de tener programas a planes, y el plan nos da más libertad, pero también tiene su doble filo en saber por dónde, al ser más amplio, por dónde vos vas yendo, qué vas seleccionando, qué contenidos les vas poniendo, y eso nos quita, nos da libertad, pero también nos va coartando por algunas cosas, y nos da más responsabilidad también. Bueno, muy interesantes los aportes. Lamento, les vuelvo a repetir, cortarlas, pero estoy tratando de sacar el máximo del tiempo que tengo. Los que analizaron el caso de los chicos, de los alumnos, ¿quién va a exponer? Como que la tomaron de sorpresa. Sí, concreto, tranqui. No. Bueno, nosotros en realidad me parece que nos tocó la parte más jugosa, porque es donde realmente se vio un gran cambio, a pesar de que son varios los actores. Destacamos mucho la formación que traen los alumnos desde la casa, los valores, y el animarse, ¿no?, a encarar al profesor y hacerlo sentir empatía a través de esa pillería que le hicieron. Lo hicieron sentirse humillado, igual que como él los trataba, y gracias a que él estaba en formación y en intercambio con otras personas,
él pudo darse cuenta de que tenía que revertir la situación y sin duda estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? El compartir, el formarse, la afectividad con los alumnos, el cambiar la modalidad ya sea desde cómo nos sentamos, a cómo nos dirigimos hacia el otro, ¿verdad? Y hay palabras importantes que no queremos dejar de lado, que es el revalorizar el rol docente, porque si bien nosotros sabemos que tal vez no es bien remunerado, pero lo que hacemos es importante y revalorizarlo, ¿no? El intercambio, resignificar, y importantísimo lograr una reflexión, ¿no? Importantísimo. Muy bien, empata muy bien o calza con lo que vio el otro grupo desde la perspectiva de René. Olga. ¿Acá? Perfecto. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros partimos desde, le reconocemos a Olga el tema desde una... ¿Podrías pararte para que la voz vaya más hacia ¿Cómo no? Yo creo que sí, sin micrófono igual me oyen, pero bueno. Buenas tardes a todos. Buenos días a todos. No, la idea del grupo, y bueno, me gustaría que me apoyen los compañeros porque en definitiva hice un resumen de lo que todos más o menos plantearon. Respecto a Olga, nosotros le reconocemos el tema de tener una práctica abierta, una práctica innovadora, desde lo teórico magnífico, que también reconocemos que fue desacreditada lamentablemente institucionalmente, pero también le hacemos una crítica que es la que tampoco supo defender su posición, ¿verdad? Es decir, no manejó, consideramos que en definitiva no hubo un empoderamiento de las teorías o de sus prácticas, ¿verdad? Y eso le costó de alguna manera poder manejarse en la entrevista. Eso es un poco la idea, ¿no? No defiende su trabajo, lo que lleva a uno a pensar si hay realmente, si está claro lo que quiere llevar a buen término, ¿sí? No sé si algo más. La figura, igual la presencia de la figura hombre en el video nos llamó la atención. Y también lo que nos llamó la atención desde una perspectiva de género, que el video de alguna manera demuestra, como podríamos decir, que el varón fue para adelante, que el varón logró, ¿no?, el cambio, resolver la situación, y en cambio ella no, ella se rindió. Tal vez no es la idea del video, pero nos impresionó eso simplemente. Sí, pero no es la que logra. Pero es la que renuncia. Está complicado, ¿no? Lo planteamos. No, interesante ahora. Fíjense, no sé, ustedes síganlo pensando. A mi entender, esa historia no está del todo cerrada. Digamos, Olga se va molesta, tira la tiza, pero va a buscar a su amigo, a su colega con el que había hablado del tema, y quien nos dice que el cambio de René la haga repensar cosas a ella, no sé. Así como su crítica a René cuando estaban en ese seminario y René tenía esas visiones tan conservadoras o escépticas, ella es la que le hace una crítica en buen sentido, afectuosa, pero le critica sus visiones. Quién sabe si después ver la experiencia de René no incide en ella. No lo sé, pero es interesante considerar esa posibilidad. Sí. Exacto. Porque de alguna manera todos en algún momento nos sentimos frustrados y bueno, vencer esa frustración y volver a empezar y volver a decir no, hoy sí. Exactamente. Empezar y volver a creer y volver a decir que sí se puede, que sí puedo por otro lugar, sí puedo hacer otra parte. Yo creo que todos en todos los momentos somos Olga y todos en el momento somos René. Entonces, muy buen pensamiento. Espero que quiero los otros. Sí. Ajá. Bueno. Ok.
Pero muy buena esa reflexión, porque en todo caso los seres humanos no somos una caricatura, somos complejos y tenemos una multitud de sentimientos, de pensamientos y reaccionamos al contexto. En el fondo piensen que el cambio de René, ¿qué es lo que lo empuja al cambio de René? La actitud de los estudiantes, que habrá sido una travesura medio inofensiva, pero que también lo hizo sentir mal, humillado, como ustedes dicen, y luego, como los muchachos le plantean lo que tiene. Sí. Cuando ellos se logran parar y poder decir, miren, ustedes no están diciendo, hay un empoderamiento de los chiquilines, sí, de los adolescentes, que están diciendo, ustedes frente a una autoridad tan rígida, que realmente, si nosotros pudiéramos empoderar a nuestros estudiantes de ese tipo, de ese rol, se lo dijeron con claridad, se lo dijeron con respeto, se lo dijeron bien, pero de alguna manera se revelaron. ¿Cuántas veces en la historia nos hemos revelado sí, ante diferentes cosas y por esa revelación, por revelarnos, han surgido derechos? Entonces, pero por supuesto, es exactamente, es decir, un poco el conflicto es una posibilidad de cambio y transformación, y eso lo reivindica la educación en derechos, según cómo se maneje. ¿Ven? Pero también René se ve obligado a cambiar por la reacción de los chicos. Olga había podido llegar a su grado y hacer lo que le parecía bien. Ahora pensemos cómo podrá reaccionar después ante esa resistencia y conversar el tema con René, porque es muy importante lo que dijo este primer grupo, la importancia de tener a alguien con quien conversar las cosas, no trabajar en solitario, ¿verdad? En las buenas y en las malas, el compartir ayuda con colegas, con compañeros, sobre todo alguien con una experiencia similar en el sentido que pueda entender los problemas, ¿verdad? Bueno, perfecto. ¿Qué me dicen de la directora y los papás de la alumna? Justamente nosotros veíamos como que la actitud de conflicto, la directora como que no tuvo una actitud mediadora y de llamar a solas a la docente primero para ver cómo trabajaba su planificación o qué era lo que había sucedido con la actividad planteada, sino que la expuso frente a los padres y vulnerando justamente los derechos como docente. O sea, se vio un abuso de su poder por parte de la directora porque fue bastante autoritaria, incluso hasta cuando se fue la docente siguió hablando, ¿no?, como para quedar bien con los padres, y que también, por ejemplo, que se veía la estructuración en el programa, ¿no?, la visión de la escuela frente a la sociedad, o sea, la presión social que se evidenciaba ahí. Y después también vimos que como que los tres estereotipos que se mostraban eran en un lugar de poder y que sobre la mujer más joven, que era la docente, y que justamente los padres, frente a una actividad de la maestra, movilizó en el hogar diferentes cuestiones o conflictos que la familia no supo cómo resolver y fue justamente a reclamar por eso a la institución educativa. Y justamente las dos mujeres adultas eran las que reproducían esos estereotipos, ¿no?, de justamente de lo que tenía que ser supuestamente en ese lugar. Como en términos generales. Pregunto como abogado del diablo, ¿nadie trató de justificar o entender esa situación que se dio por parte de los padres o de la directora? ¿Hay alguna razón o no? La directora forma parte de una estructura que puede ser que ella tuviera miedo hasta de ser removida. ¿Hay alguna explicación, motivo, por lo menos para tratar de entender por qué era? La docente se lo dijo, inseguridad. Habló poco la docente, pero dijo exactamente lo que tenía que decir. Frente a un cambio, frente a la incertidumbre, viene la reacción. Sí, pero la madre además no trabaja. Interpelada por su propia hija. Sí. Bueno, está bien, puede ser.
yo ahí... ¿Y cómo se ven esas dos patas ahí? Se ven en conflicto. Y es siempre la consecuencia que van a entrar en conflicto, o habría maneras de prevenir o mitigar, sobre todo prevenir ese conflicto. Dejen el mismo grupo que López. Por ejemplo, un tema como este, la maestra quiere introducir conceptos de derechos humanos o por lo menos de combatir, ahí está, estereotipos. Bueno, a eso iba. Después de todo, me parece, Olga también, por su apasionamiento, su idealismo, su juventud, no pensó que era importante que tanto la directora como la familia tuvieran una mínima idea del trabajo que estaba haciendo, que no iba contra los programas, que no iba... Exactamente. Fíjense que de alguna manera, como lo dijeron las compañeras que vieron el caso de René, también Olga actuó en solitario, por distintas razones, pero porque estaba convencida. Olga pensó, pero esto está súper bien y tengo que hablar con los chicos de los estereotipos y todo, porque los dibujos los reflejan, pero no pensó, actuó un poco como Quijote solitario, que solito a caballo va a enfrentar a los molinos de viento. No pensó que cuando se trata de conceptos, se trata de un trabajo muy transformador de ideologías, de preconceptos, de pautas culturales, eso siempre va a enfrentar algún tipo de resistencia, y que entonces quien lo realiza también tiene que pensar un poco estratégicamente. A ver, ¿cómo lo hago para evitar que esto me rebote, que esto me salte en contra o que esto fracase? Y ahí, exactamente, Olga no se puso... Claro. Además, olvídense, Olga parece que tampoco se puso en el rol de entender su contexto. El video sugiere que ella trabaja en una escuela privada, ¿verdad? Y eso implica una cantidad de condicionamientos que normalmente no tiene la escuela pública. Un director que ve más a los padres, a las familias como clientes y que tiende a dar la razón a sus clientes antes que darle espacio para que argumente o ser más equitativo con su personal docente. Y esa rigidez ella no estuvo. En cambio, un maestro o una persona que quiere hacer un trabajo de este tipo tiene un poco que pensar las estrategias de acción, las resistencias que puede despertar y cómo actuar frente a ellas, ¿verdad? René tampoco lo hizo, por otras razones, él tenía su conducta. El pensar en solitario nos da una visión siempre limitada de la realidad. El pensar con otros o compartir la enriquece. Sí. Exacto. Exactamente. Exactamente. Y si no se piensa en esos condicionamientos, el riesgo es que fracase la experiencia y que el maestro pierda la esperanza y diga nada vale la pena. Entonces el maestro cae en el escepticismo, cae en la crítica y se encierra y vuelve a sus prácticas tradicionales. Cuando en realidad, si hubiera pensado, a ver, ¿cómo hago para que esto vaya permeando, que los papás lo entiendan? En fin, estrategia de trabajo, no solo con los niños, sino con los miembros de la comunidad educativa, que son las autoridades, son los papás. Pero muy interesante. Antes de pasar al otro grupo, al que le pedí un tema un poquito más conceptual, que fue el ver perspectiva de género,
Me quiero detener en algo que quiero analizar brevemente un poquito más, y es el cambio de René. Olga, ya sabemos, quedó en escepticismo, pero afortunadamente va en busca de apoyo afectivo y probablemente también intelectual, porque no es casual que va a buscar a alguien que conoció en el curso de Derechos Humanos, ¿verdad? Hay un fenómeno ahí de atracción, de afecto, etcétera, pero está bien, toda una dimensión afectiva que pesa. Ahora, René, que es el que tiene el cambio más radical, ¿qué factores incidieron en el cambio? Y que ustedes los dijeron, solo quiero extraerlos y subrayarlos, porque cuando queremos impulsar cambio de actitudes, tenemos que tener en cuenta una serie de factores que inciden, ¿verdad? Entonces, esta historia los muestra como un cambio muy rápido, es cierto, pero bueno, en 25 minutos había que meter 2 historias. Es una licencia poética, los cambios no suelen ser tan rápidos. Pero no importa, aún en esa historia, ¿qué factores inciden en que René tome conciencia de sus actitudes incorrectas, antipedagógicas y modifique su trabajo? Absolutamente, el momento crítico del conflicto abierto con los alumnos. Pero hay más cosas. Bueno, dejemos otra. Al principio el silencio de Olga, cuando él le hace un comentario y ella no le contesta. Y después Olga le hace un comentario crítico, ¿verdad? Tomarse el tiempo para la reflexión. Quedémonos en ese un segundo. La relación con Olga, que es una relación que termina siendo de afecto, de camaradería, pero que también es crítica. Ahora, no es una crítica desde la rabia, de la venganza, del odio. Sí, es una crítica comprensiva, y le dice, no entiendo si con esa visión cómo puede ser maestro. Y él después le dice, no, pero mire, compréndame. Ahí se da una relación, pero la actitud de Olga, y teñida por el afecto, alguien lo mencionó allí, ustedes, la enorme importancia del afecto para todos los procesos de transformación de cualquier tipo. ¿Algún otro elemento? Ya llegamos al tuyo. Porque a mí me parece también que hay un enlace emocional desde las frustraciones, porque cuando en una de las escenas donde él está solo en su casa, con todo ese marco de una situación no muy feliz a nivel económico que se muestra. Sí, se ve que vive en un ranchito, a lo mejor hasta es lo que le da al ministerio, pues es un maestro rural. Y también se hace carne con su propia frustración incluso, porque incluso lo lleva a la clase después, cuando le dice, yo quise ser jugador de fútbol. Exacto. Perfecto, vos ibas en esa dirección. No, quizás esto de haberse tomado el tiempo en esa noche como para reflexionar es el curso, lo que estaba sucediendo y volver también él a esas fotos como de quizás su historia. Esa decepción, ese choque, ese impacto que le produce la reacción de los alumnos lo lleva a reflexionar. Es una reflexión introspectiva. De todas maneras me parece como muy interesante que aparezca eso, porque en realidad quizás todos conozcamos alguna historia similar y cuando los estudiantes le hacen esa pillería, como decían por ahí, se podía haber recrudecido aún más. O sea, no es, quizás podía haber sido otra la reacción, ¿no? Al principio les dice, ustedes saben que los van a echar. Claro, y me parece que en un momento hace como una vinculación con lo vocacional, ¿no? Con esa clase que se imagina como conquistando a sus estudiantes, que ese es como lo medular ahí del volver a conectar con el para qué educamos. O a mí me llevó a ese lugar. René, que él quiere ser, es su deber ser, ese es el docente que él quisiera ser. Que todos los chicos estén atentos, embobados, interesadísimos en la explicación y una relación informal pero afectuosa, y les puede decir los átomos que están en sus cabezotas y eso no se siente como ofensivo porque es otro el vínculo. Entonces, subrayo todos estos elementos que ahí están puestos en historia, pero que son raíces de cambio. Primero,
lo intelectual, el recibir aportes nuevos de conocimiento, de información, y porque no es casual, el curso algo le dio, ¿verdad? Aunque él al principio decía, anotaba que era un bla, 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 pero le cambia, le aporta elementos que no conocía, que es esto de los derechos humanos y que es llevarlos a la escuela. Lo intelectual. También los vínculos afectivos y una crítica teñida de amistad y de afecto, pero crítica al fin. Crítica y por momentos apoyo también, que es la relación con Olga. Luego, la crisis que la verdad desencadena, lo obliga a pensar y lo sacude, pero lo más importante, creo yo, es el tiempo que él se toma para reflexionar y pensar qué fue lo que pasó acá. Y de pronto mira hacia atrás, por qué yo estoy acá donde estoy, y ve fotos de su familia, seguramente de amigos, y sí, yo quise ser futbolista, pero acá estoy. Él se mira dónde está parado, con el choque que tuvo frente a sus alumnos, de dónde viene, pero a dónde quiere ir. Una idea, un plan, un proyecto de a dónde quiere llegar, que es esa otra relación. Bueno, él es maestro, está en eso, y cómo quisiera que sea su relación con los alumnos, de admiración, de entusiasmo, de apoyo. Entonces, ese ver de dónde vengo, dónde y a dónde quiero llegar, lo lleva a intentar otra alternativa al día siguiente con los alumnos. Sí. No, es que dos cositas nada más, chiquitas. El otro día en un seminario que tuvimos con profesores importantísimos, con Santos Guerra en Tacuarembó, decíamos que muchas veces en Tacuarembó, que es una ciudad chica y demás, hoy tenemos la universidad que se está instalando, ¿verdad? Pero hace muchos años lo que había para elegir era o magisterio o profesorado. Y te quedabas en esa porque no podías venirte a Montevideo a estudiar una carrera universitaria. Claro. Por ejemplo. Entonces vos elegías por descarte, fuera lo que tenías allí. Exactamente. Es un tema, por un lado. Entonces digo, bueno, cuando vos empezás a entrar en esos temas, ver hasta dónde te gusta o no te gusta lo que estás haciendo y ser suficientemente honesto contigo mismo Exactamente. para lo que vas a impartir a tus alumnos. Y otra cosa más que también la enganchamos frente a eso, hablando del deseo, del aprendizaje, es responsabilidad del educador, como dice Marie, despertar el deseo de aprender en sus alumnos. Exactamente. Fantástico. Perdónenme, pero yo estoy a un minuto de terminar y querría discutir mucho más con ustedes, pero esto ha estado muy rico y ustedes tienen todos los elementos para seguir pensando. Entonces, sacudimiento intelectual, emocional, reflexión personal y un conflicto que desata cosas. Poco la educación en derechos humanos se mueve en ese nudo que hace a la vida de todos los seres humanos e involucra la cabeza, el corazón y las manos, la actividad diaria. Entonces, no desprecien ni se asusten ante los conflictos, son una posibilidad de cambio, solo hay que saber cómo manejarlos de una manera productiva, no violenta, y que despierte y abra procesos de reflexión en uno mismo y en sus alumnos. El conflicto es una enorme oportunidad. Y ahora sí quiero escuchar qué vieron y qué reflexiones hacen sobre perspectiva de géneros. Ay, me encanta que sea un hombre el que lo plantee. Fantástico. Permiso. Buenas. Nada, yo para algo que me quedaba pensando desde hace un ratito que me daba vuelta, el video tiene fecha del 93. Algo que a mí me parecía como relevante, que me daba vuelta en la cabeza, que UNESCO firma en el 94 la Declaración de la Educación Inclusiva en Salamanca, que viene a establecer las bases de una educación para todos basada en derechos humanos. De alguna forma es una ruptura enorme la que está haciendo esa mujer en el aula, y yo me quedaba con eso de que no defendió lo suficiente. Proponer esa dinámica ya estaba defendiendo algo mucho más grande de lo que históricamente se pretendía de cualquier docente. No, me quedo con esa cuestión de contexto. Perdón que esto está por fuera de lo de género. No, de hecho está dentro de género, ¿verdad?
Está adentro. Con respecto, nos saltaron varios puntos con respecto a lo que es la perspectiva. La primera cosa grande que nos aparece es la propia dinámica que ella utiliza en esto, ¿no? Donde plantea dibujos, que estos dibujos reflejan la imagen de la mujer vinculada a, y ella hace un intento por, bueno, saquemos este contenido y busquemos otro posicionamiento de la mujer, la referencia. Ahí hay como una perspectiva grande que intenta imponer. Después, como para hacer un punteo rápido, otro de los puntos que aparece es la estética, que es en el comienzo. Aparece un video donde ella se despierta con un despertador, él lo suena un gallo, él se levanta como todo desprolijo, con la camisa desprendida, afeitándose, ella se pone bonita. Él representa de alguna manera lo duro, lo tosco, lo torpe, el bigote. Ella, lo bello, lo luminoso, la simpatía, lo ingenuo, también en algún punto, y lo idealista. No hay como una mezcla de ambas cosas, ahí me parece. Después la broma, algo que aparecía interesante, es que la broma, de alguna manera, quienes están dibujando, los estudiantes, quienes están dibujando son mujeres, quienes están bichando para afuera son mujeres, y quienes hacen el pasaje físico del acto, ¿no?, son hombres. Después, cuando se paran, se terminan parando 2 hombres y solamente una mujer, la cual se termina yendo, zafemos, ¿no? Es decir, si lo hicimos entre todos y podemos zafar, zafemos, pero está. Una cuestión que nos aparecía como grupo ahí. Después, en cuanto a lo que es la situación con la directora y los padres, ahí lo que nos aparecían, por un lado, era, bueno, el rol de la mujer, ¿no? En esta mujer con la preocupación, que en definitiva su rol de género estaba siendo impactado, puesto en crisis por la propuesta de esta docente, y que en ese momento se exaspera, ¿no? Y tiene el clásico rol de género de la mujer más... que me voy a poner loca, y el tipo hace... tuc, y ella se calla la boca, ¿no? Que en un momento dijimos, ¿está mediando? No, no está mediando. Mediar es, quédate tranquila, contáselo más tranqui. Él le puso la mano, así, y ella se calla, ¿no? Ahí tenemos como dos puntos fuertes. Como una cosita cortita ahí, ¿no? Queda el hombre en esta cuestión más en el silencio, que muchas veces lo encontramos desde ahí, vinculado a situaciones educativas, cuando se convocan a los padres, y la mujer más en esta cosa más pasional, ¿no? En la que queda colocado. Después aparece esto de algunas rupturas con las que veíamos, pero nos es importante también establecer, son rupturas para ese momento histórico, ¿no? Particular, pues no podemos no pensarlo desde distinto. Porque es ella la que de alguna manera en algún momento se acerca para hablar con él y lo invita a ir a la estación de trenes para arrimarlo. Es ella la que anota el número de teléfono, es ella la que lo llama y es ella la que va a buscar. Ahí vemos una ruptura con respecto a la época, ¿no? Que se esperaba una mujer más pasiva, pero que de muchas maneras esta mujer de pasiva mucho no tenía por, digamos, su... Pero él la invita, ¿verdad? Él la invita. Y Olga va cuando necesita una mujer. Exacto. A que lo lleve. Después algo que... Sí, 2 cositas voy a agregar que me parecieron bien interesantes. Una son los lugares que tienen que ver a los oprimidos y opresores, cómo van cruzándose en lo institucional y en el espacio de aula, que ya sean el estudiante, el docente y la directora, ¿no? Que se juegan en distintos roles y dinámicas. Y después un aporte que me parece muy interesante. Total. Y después algo que me parece bien interesante, un compañero acá tomó, no sé si ustedes manejan esta cuestión del determinismo nomenclator, ¿no? Es decir, aquello que me determina mi nombre. Y buscó la palabra René, y la palabra René es renacido. Olga significa la ingobernable. Cuando dijeron todos somos Olga, viste que aparecía ahí como algo bien interesante también en esta cuestión de lo que presentan estos estereotipos, porque se quisieron plantear estereotipos para que sea más claro el análisis también. Desde ahí, última... Voy a hablar con el compañero, un amigo costarricense que hace mucho tiempo el guión. Le voy a preguntar cómo eligió los nombres. ¿Cómo eligió los nombres? No sé, pero calzaron perfecto. Calzaron justito, claro. Muchas gracias por observar. Yo la última cosita que quiero decir es esto, con respecto a la frustración como motor, en realidad la frustración como motor de cambio, pero después me quedaba en esta cuestión de que lo que dio la posibilidad de cambio fue el ganar una ilusión, el creer que algo más se puede hacer. Cuando dijiste el pasado, el acá y el mañana. Que te lleva
materia y que nos encontramos muy a menudo con dificultades, con resistencias, con actos así. No perder nunca la esperanza, porque si uno cae y se deja llevar por el escepticismo, ahí ciertamente no tiene sentido lo que vaya a hacer. Entonces abandona todo. Y el trabajo docente no puede perder nunca la esperanza. La esperanza de que lo que hacemos cambia, transforma, es importante para nuestros alumnos, para las familias, para la escuela. Y es un trabajo definitivamente con una incidencia enorme, un gran impacto, que a veces no lo vemos de inmediato, pero somos conscientes de que la labor de muchos buenos docentes perdura a lo largo de toda la vida de las personas. O sea, podemos hacer grandes diferencias. No perder esa esperanza, no perder la esperanza en nuestros alumnos y en sus familias, de que podemos llegar a ellos de alguna manera. No necesariamente modificar siempre sus puntos de vista. De todas maneras, no pretendemos lograr un resultado predeterminado, porque eso sería medio dogmático, creer que vamos a cambiar así mecánicamente, pero sí no perder la esperanza de que podemos desatar procesos de desarrollo, de pensamiento, de reflexión, de crecimiento, y que a lo mejor avanzan después que estemos con los alumnos, que no tiene que ser en el momento que conversamos con ellos ni que les damos clases, pero si podemos tirar ideas, tirar iniciativas, tirar sugerencias provocadoras que los hagan pensar, que los sacudan, ahí estamos abriendo posibilidades de iniciar nuevos procesos de cambio. Y ahora, a pesar de haber tomado más tiempo de la cuenta, voy a tomar unos poquitos minutos para lanzar algunas ideas generales, aunque ustedes van a tener la posibilidad de seguir conversándolo con la profesora que me sigue y esta tarde con Rosa María Mujica. Esto de educar en derechos humanos en realidad es una orientación, una práctica que busca ciertamente modificar conductas y modificarlas es decir, de una manera, por supuesto, nunca dogmática, basada en la libertad, basada en la libre opción de cada uno, pero busca transformar prácticas individuales y sociales, por un lado, para prevenir violaciones de derechos humanos. Es decir, desde la educación creemos que no basta con que después que se cometan, se denuncien, se juzguen y se sancionen. Eso está bien, no puede haber impunidad, pero la idea es trabajar hacia un mundo donde pudiéramos evitarlas. Y por otro lado, para poder evitarlas, tenemos que pensar en trabajar en construir una sociedad que esté basada en los principios y valores de derechos humanos. Una sociedad que valore la vida, la integridad personal, la libertad, la igualdad entre todas las personas, que rechace la discriminación, que valore la justicia, la solidaridad. Esos grandes principios son lo que nos guían y pensamos en que trabajamos en una sociedad, hacia una sociedad que se base en ellos. Por eso me interesaba subrayar los componentes, qué elementos inciden en un proceso de cambio de conductas, porque ese es un pequeño ejemplo, pero si lo llevamos a la visión de la educación en derechos humanos en general, para lograr esos procesos de cambio o de abrir procesos que lleven al cambio, hay que pensar en que nuestros objetivos y nuestros contenidos en la materia tienen que cubrir por lo menos 3 tipos de contenidos, 3 tipos o categorías de contenidos. Uno, información y conocimientos, la categoría de objetivos y contenidos intelectuales o cognitivos. Se necesita información y conocimiento. Ahora lo van a ver con la colega que me sigue. Hablar de derechos humanos no es solo un tema de buenas intenciones, de ser bueno,
tienen una sólida historia, una filosofía detrás, una serie de rasgos, ese concepto que la humanidad ha construido con tanto esfuerzo en su devenir histórico. Hay una historia que lo explica, hay normas de derechos, porque los derechos no son solo, ya les digo, valores o buenas intenciones, se plasman en normas jurídicas y junto con normas hay instituciones que los defienden. Entonces hay mucha información y conocimiento que manejar, pero también hay otra columna, otro pilar que tiene que ver con valores y actitudes. ¿Qué valores? Los que antes les nombré, los que están al empezar cualquier instrumento de derechos humanos. No los valores cotidianos o mínimos que me digan, aunque nos reímos mucho de eso, la puntualidad o la higiene. Yo siempre digo, está bien, está muy lindo, llegar a tiempo es útil y estar limpito, pero los valores de derechos humanos son una cosa más profunda y más trascendente. Ahora, ciertamente es difícil enseñar valores, pero si uno trabaja de la mano con las actitudes, es un poco más fácil cambiar actitudes porque están basadas en percepciones y son conductas que surgen de esas percepciones que tenemos sobre el mundo. Entonces ahí podemos ayudar a que a través de modificar percepciones cambiemos actitudes y hagamos reflexionar en valores. Entonces está esa otra línea de desarrollo socioafectivo que acompaña y complementa al cognitivo o intelectual. Y hay una tercera línea que tiene que ver, como ustedes lo señalaron, con prácticas para la acción, es decir, desarrollo de destrezas para la acción. Acción que esté asociada a derechos humanos y democracia, que siempre va de la mano. Por ejemplo, destrezas de comunicación. Es decir, si creemos que hay que resolver los conflictos de una manera positiva y constructiva sin recurrir a la violencia, y el único camino, la única opción que tenemos frente a la violencia o al uso de la fuerza es el uso de la razón a través del lenguaje. Otra herramienta no tenemos, o los lenguajes si ustedes quieren, que hay muchos, pero es el uso de nuestras facultades de ser humano. Entonces hay que desarrollar el lenguaje en todas sus formas, productivo y comprensivo. Leer, escuchar, importantísimo, escribir, hablar, para que la persona tenga herramientas para la relación, para los vínculos. Hay que desarrollar también destrezas de pensamiento crítico y colaborativo, ¿no? Crítico y de trabajar con otros. Y hay que desarrollar destrezas y habilidades para la participación y la cooperación, porque todas esas cosas las necesitamos para vivir una vida conforme a los valores y principios de derechos humanos. Entonces, no se olviden esas categorías. Yo suelo sintetizarlo diciendo que es un tema de cabeza, corazón y manos. Y con esto sí cierro. La educación en derechos humanos es una educación en y para. Solemos usar esas dos preposiciones, a veces hay por ahí en la declaración sobre la educación en derechos humanos habla de sobre y para, no importa, pero lo que las preposiciones quieren indicar es educar en o sobre, es informar, hacer conocer esa filosofía, esa visión del mundo, todo lo que implica, toda la riqueza de esta idea tan potente que desarrollamos los seres humanos, porque no es producto de la naturaleza ni ningún designio divino, ¿verdad? El valorar a los seres humanos por la dignidad que les es intrínseca, ¿no? Y sentir que todos somos iguales en dignidad y derechos, aparte de nuestras miles de diferencias. Pero lo que nos caracteriza como especie y lo que nos une es nuestra dignidad y nuestros derechos. Entonces, a ver, ¿cuál era la línea que venía desarrollando? En y para. Hay que enseñar esa filosofía, hay que enseñar la historia, cómo nace, los antecedentes, cómo se va plasmando en normas
convenidas por los países, firmadas, ratificadas. ¿Y cómo va evolucionando? Porque es un proceso que no está cerrado, ¿verdad? El tema de género, por ejemplo. Al principio todos los instrumentos de derechos humanos eran genéricos, así, sobre las personas en general. Viene después una otra etapa en el desarrollo en que se empieza a pensar en colectivos particulares que están en determinadas condiciones de vulnerabilidad y que por lo tanto requieren que se protejan derechos específicos. Y el de la mujer es el primer caso. Después sigue el caso de la infancia, el de las personas con discapacidad, el de los pueblos indígenas. Y después, ampliando los grandes aportes que hace toda la discusión sobre género, empieza a examinarse mejor el concepto, bueno, ya no de sexo, pensar en género también, y pensar en otros dos conceptos, otras dos diversidades que deben ser atendidas. La diversidad de orientación sexual, el caso de homosexuales y heterosexuales, y muy recientemente, en un tema que ahora está en la frontera de las discusiones, el caso de la identidad de género, es decir, el de las personas trans, transexuales, transvestis, transgéneros, intersexuales, etc. Entonces, poco a poco, de una mirada de conjunto, ahora se van viendo colectivos específicos que están en una condición especial que requieren protección especial. En fin, en el EN hay muchísimo que ver, pero no nos quedemos en el EN, porque estamos educando no para un conocimiento teórico solamente, sino para prácticas de vida coherentes con ese conocimiento. Por eso hablamos de educar para que modifiquen nuestra vida. Yo sé, los abogados se los van a decir todo el tiempo, que las violaciones de derechos humanos jurídicamente siempre son responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado de alguna manera ha permitido que pasaran o no ha actuado frente a ellas, y entonces las víctimas pueden acudir a organismos internacionales y se les reclama, y el que tiene que asumir la responsabilidad es el Estado. Jurídicamente sí, pero desde la perspectiva de educación en derechos humanos miramos el tema de una manera más amplia, no contradictoria, sino miramos a los derechos humanos como pautas que nos sirven también para regir nuestra vida cotidiana, nuestra relación con los otros. No importa que yo no pueda iniciarle un juicio a René por tratar mal a los alumnos. A lo mejor le toca hacer el reclamo al Ministerio de Educación. Pero René tiene que entender que esa es una pauta de conducta que también lo afecta, aunque nadie le vaya a abrir un juicio por violación de derechos humanos. Entonces, en y para, de la mano. Y ahora sí, ya me pasé mucho más de la cuenta. Perdónenme por esta carrera en la que los puse a ustedes, pero quería que tuviéramos una experiencia un poco más participativa. Les agradezco montones sus riquísimos aportes y ojalá los haya dejado con muchas preguntas, porque no hay mejor manera de aprender que quedarse con preguntas y no con que les den todas las respuestas a uno. Muchas gracias.